Una disculpa por el cortón tan feo, Luis Ernesto Derbez. Ahora sí, platícanos radicalismos y el discurso radical del presidente Trump allá en Estados Unidos en la búsqueda de volver a ser presidente, de quedarse en la Casa Blanca. Interesante dos cosas. La primera es, Estados Unidos tiene una ley que se conoce como la Acta Hash, que es una ley de 1939, porque en el 38 se utilizó todo lo que era el programa de obras públicas del entonces presidente Roosevelt para apoyar la reelección del presidente Roosevelt. Y entonces, en ese momento, los diferentes congresistas que estaban en la oposición decidieron que tenían que poner una ley en la que dejaran en claro que si se movilizaba a trabajadores que estuvieran en obras públicas a favor de un candidato cualquiera, o si la persona que iba a ser candidato estaba utilizando los tiempos oficiales, un poco lo que hemos hecho aquí en México para tratar de evitar que haya utilización del gobierno a favor de un candidato determinado. Entonces se aprueba esta ley y resulta que pues una de las cosas que dice es que tú no puedes hacer campaña política si eres funcionario público mientras estés en horario de trabajo. Y ahorita hay una acusación muy fuerte contra Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque estando en Israel, desde allá manda o se presenta en la convención republicana y se le acusa de que estaba trabajando. Claro, él lo que alega es que estaba fuera de horas de trabajo en Israel. Y el presidente utiliza la Casa Blanca para tener un meeting en el jardín y en estos actos tú observas algo. Observas cómo el gobierno del presidente Trump pues estira la liga hasta el máximo para quedar probablemente dentro de la ley, pero no le importa mucho eso. Lo que le importa es utilizar los recursos y estar presente, y con esto trae ya vamos a llamar un déficit desde el punto de vista legal, porque pues hay un escándalo. Pero al presidente Trump no le importa, y tan no le importa que habla con un discurso de radicalización, y esto es lo más preocupante, Luis. En su discurso prácticamente el presidente de los Estados Unidos dice cosas que son terribles en este momento, empuja la radicalización de ese país. Habla, por ejemplo, y dice con toda claridad, ¿sí?, que si tú vas a elegir al señor Biden, lo que estás eligiendo es una situación en la cual vas a tener apertura de fronteras a migrantes, vas a tener una reducción de presupuesto a las policías y por lo tanto vas a encontrarte con que le estás dando permiso a los radicales de vandalizar el país, de crear desorden. Y se refiere específicamente a una situación como la que está ahorita ocurriendo en la ciudad de Portland, Oregon, en ese país, en donde hay una serie de manifestantes, choques contra fuerzas del orden, y en este momento se acaba de dar una situación explosiva de un muerto, en este caso un muerto de raza blanca, y lo que estás viendo tú en Estados Unidos es un incremento de esta situación de polarización entre la gente que apoya al presidente Trump y la gente que está en contra por la situación de los derechos humanos. Esto que está haciendo el presidente Trump es dar un discurso radical, un discurso en el cual llama a la polarización. Primero, dice, va a haber un fraude electoral. Vean cómo el sistema de correos es un sistema que está siendo no funcionando adecuadamente porque se va a utilizar para un fraude en el cual la mayoría de los votantes que manden su voto por correo, o bien está tratando él de que llegue tarde ese voto, o bien lo que está diciendo es que el sistema no funciona y que como está bajo el control de diferentes elementos que no necesariamente es el gobierno central, vas a tener como resultado utilización del sistema de correos para que haya más votos a favor del señor Biden en el momento del conteo. Después habla de que legalmente esto va a obligar a que hacia el final de la situación en noviembre 3 del proceso electoral se tenga que litigar el resultado electoral. Es decir, está sembrando la duda, está creando una visión de va a ser necesario que sea el sistema judicial el que decida. Y ese sistema judicial es el que tendrá que definir si yo sigo siendo presidente o no, porque va a haber un fraude electoral. Y luego habla y dice, y si ponen ustedes a Biden, si llegara Biden, vamos a tener un país en manos de socialistas, y ustedes ya no van a poder escoger dónde vivir, porque los van a obligar a integrarse con esas comunidades con las cuales ustedes no quieren estar. Referencia muy clara a lo que pasó en años anteriores, cuando se hizo el famoso busing, en donde traían a los niños blancos y los mezclaban en
en colegios donde estaban niños de otras razas, y que fue una especie de política forzada para llamar a la integración social en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Trump? Está usando el discurso de la radicalización, que es el discurso de los populistas, Luis. Es el discurso de la gente que sabe que no tiene esa mayoría, pero que sí puede apelar a las emociones de la gente. Y eso es lo que está haciendo. Está llegando al concepto de emoción, de decir, si vas a perder la forma de vida a la que estás acostumbrado, más te vale que votes por mí, porque si no, ellos te la van a imponer a que no te gusta a ti. Y en esa radicalización, en ese discurso, la gran duda de todo mundo es si con ello logra que ese 40% aproximadamente de gente que lo respalda salga a votar. Y eso es lo que está buscando Trump, en un discurso muy, muy divisivo, un discurso de radicalización que es bien peligroso, Luis, porque va en contra de la democracia, va en contra de las instituciones y manda ejemplos que pueden ser utilizados en otros países, ¿ves? Lo que está pasando en Bielorrusia, lo que ocurre en Rusia, claro. Es decir, está impulsando con su discurso, su actitud, su forma de ser, el que la gente diga, mira, si lo hace Estados Unidos, es correcto hacerlo en mi país. Y ese es el riesgo, Luis, que estamos viendo todos, la radicalización, pero también la utilización del populismo para tratar de destruir las instituciones de la democracia en Estados Unidos y, por definición, en cualquier otra nación que haya utilizado este modelo como un modelo de conservar la democracia en tu país. Ya lo estaremos discutiendo a profundidad. Vemos también ahí en las encuestas que estos discursos radicales, pues no es que le hayan hecho un gran bust, no es que haya elevado mucho, si acaso por ahí un puntito, aunque la muerte de este simpatizante de Trump de alguna manera o de estas ideas radicales, pues en una de esas podría también tener ahí algún efecto. A mí sí me preocupa muchísimo y ya lo veremos y que la boca se me haga chicharrón, pero tienes a una cantidad enorme de blancos y no blancos, frustrados, enojados, con un tipo como Trump azuzando la frustración y pa' colmo, armados. Lo de Kenosha o lo de Portland o lo que hemos visto en otros lugares, pues ojalá que no vayan creciendo, Luis Ernesto, porque si no, estaremos viendo por ahí a gente enojada, armada, diciendo que le hicieron fraude porque perdió, y eso tan pronto como de aquí a algunos meses. Ojalá que no, Luis Ernesto Derbez. Y sobre todo por el riesgo que tiene esto, Luis, para naciones como la nuestra, que en mucho sentido ha reflejado su concepción de la democracia, del proceso, en lo que ocurría en Estados Unidos. Trump realmente, hoy sí, yo lo digo, se está convirtiendo en un peligro para la democracia en el mundo. Y ese para mí es el riesgo de su discurso radical, de su deseo de ser otra vez presidente y de decir cosas como la que dijo, se enojan mucho cuando dicen que 4 años más, ¿por qué no decimos de una vez 12 años más? Lo que está implicando, ¿sí? Es cambiemos, yo me quedo y luego me echo otros 8, ¿no? Claro. Y ese mensaje es un mensaje que va contra la institucionalidad de lo que es el proceso democrático y las instituciones que sostienen la democracia en Estados Unidos. Y el ejemplo, si llegara a ocurrir esta crisis que estamos ahorita mencionando, que podría ser una crisis, digamos, de balazos y demás, porque eso puede ocurrir fácilmente en cualquier ciudad, pues entonces tendrías tú un sistema en que el presidente azuza a estas minorías para provocar este tipo de crisis. Para mí esa es la preocupación, porque es un mensaje terrible para el resto del mundo, Luis. Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, rector en la Universidad de las Américas en Puebla. Siempre un honor poderte escuchar aquí en MBS. Gracias, Luis Ernesto. Hasta luego y un abrazo a tu auditorio.